¿Aló? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces vamos a seguir. Yo les acabo de enviar la prueba del semestre pasado que con la respuesta, el ejercicio que acabamos de hacer y los videos. ¿Los tienen ahí? ¿Los vieron en el chat? Sí, Ya. Vamos a repasar entonces eso más rápido. En vez de hacerlo, lo voy a ir mostrando para que vean. Por eso que yo les doy las pruebas para la casa, porque si no son muy largas. Hacerlas en clase cuesta hacerlas. Entonces, el primer ejemplo era este, en el que se usa la expresión de Kirch, el programita, ¿ya? Y van dando ustedes los resultados en función de las propiedades de la roca que les pueda tocar. ¿Ya? Uno puede sacarlos de este grafiquito, ¿ya? Y acá están los Excel, que están ya corridos, ¿se fijan? En este caso, el K sub 0 no era 0, por eso que están tan raros. Aquí se fijan, hay un K sub 0 de 0, o sea, no era 1. Y con un K sub 0 de 0 salen estas expresiones. Entonces, en la pared es aquí, según el radio. Perdón. Y aquí, a la distancia que se pida. Aquí vamos midiendo la distancia en profundidad. Esto es hacia adentro del túnel. El túnel está aquí. El túnel está aquí. Ya, esa es la forma de entender estos gráficos. Ya. Eso es lo que me interesaba que entendieran. O sea, el medio elástico en realidad es casi teórico porque no existe la roca elástica, es la roca bruta. Por eso que normalmente no se rompe, por eso que los valores de P sub 0 son más bajos que la resistencia de la roca. ¿Ya? Porque después hay que evaluar la roca fracturada. ¿Ya? Después, el ábaco de Rhapsody y de Talobre. Entonces, lo que me interesa son estos dos gráficos. Este gráfico, el de Talobre, se usa cuando la presión interna es 0. ¿Ya? Y cuando la cohesión partido por el P sub 0 es menor que 1. Cuando es mayor que 1 se estabiliza, no se rompe. No hay radio plástico. ¿Ya? Entonces uno entra con el ángulo de fricción por aquí, la tangente phi. De hecho yo había hecho otro gráfico con, bueno, pero es súper fácil. Por ejemplo, este es 45. Ya, suben por aquí y donde cruza con C partido por P0, por ejemplo, si es el 10% de la presión, si la cohesión es el 10% de la carga vertical original, sería, por ejemplo, 45, que va por aquí, 45 con 0,1, ahí. Y aquí sale 1,3, que es R partido por A. O sea, el radio plástico es 1,3 veces A. ¿Entiende? Un 30% más que el radio del túnel. Y así se van sacando los radios plásticos. Y el otro ábaco es este. Este es el de Rhapsody. Y este es para la cohesión nula. ¿Ya? Cuando tengo la cohesión nula y tengo un ángulo de fricción, directamente con el ángulo de fricción, por ejemplo, si fuera 45, y tengo un radio plástico de 1, o sea, una vez el radio, por ejemplo ahí, tengo una presión de estabilización que se saca con este coeficiente. Este coeficiente n, eta creo que se llama, no es esta, no sé, nu, por P sub 0. O sea, es un porcentaje de P sub 0. O sea, es casi el 30% de P sub 0. Esa es la presión interna. ¿Ya? Entonces uno podría fabricar una curva de carga de formación. Perdón, no carga de formación, sino que carga versus radio plástico. ¿Ya? Por ejemplo, para el ángulo de 30 grados, tengo un radio de plastificación que no existe, porque el R es 1, o sea, no hay radio de plastificación.
tengo una carga de 50%. Pero si dejo que se rompa al 80%, o sea, no es al 80%, es A partido por 0,8, o sea, 1 partido por 0,8. 1 partido por 0,8 es 1,25. Si el radio plástico es 1,25 del radio, y estoy en 30, tendría una presión que baja del 50% al 30 y algo por ciento. Así va bajando. A medida que voy permitiendo que se rompa el terreno, va bajando. Ya, ese es el abaco de Rhapsody. Después, ¿qué otra cosa interesa? Por ejemplo, esta es la curva de elastoplástica. Pero esa no la vimos muy detenidamente. A ver. Veamos esta mejor. En las teorías de carga, lo primero que tienen que hacer es usar la teoría de Terzaghi. ¿Ya? La fórmula de Terzaghi, que es esta, se usa con el ángulo de fricción que uno le dé. ¿Ya? Normalmente no se usa con el ángulo de fricción de la roca madre, la roca intacta, sino que se usa de una roca deteriorada. Entonces es un ángulo de fricción reducido. ¿Ya? Después con las clasificaciones geotécnicas vamos a llegar a un ángulo de fricción del macizo rocoso, que no es el mismo de la roca intacta. ¿Ya? Y también a través del GSI, que es una de las clasificaciones geotécnicas ahí que la hizo Hooke, de ahí se puede sacar también el ángulo de fricción del macizo. ¿Ya? Pero si se lo dan, uno lo puede calcular. El K es el K sub 0, el coeficiente de empuje en reposo. El B es el ancho del silo. Y siempre va a depender de la figurita que está asociado. ¿Ya? Este B es para esta formulita. Miren. A ver, caracterización geotécnica. Por ejemplo, yo les dejé este Excel. Ahí está la formulita. Pero esta formulita se trabaja con este mono. Y en este monito, el ancho del silo, que es de aquí a aquí, es 2 veces B. O sea, aquí se usa la mitad, y acá es 2B sub 0. ¿Ya? Entonces, es la mitad del ancho del silo y la mitad del ancho del túnel. Entonces aquí, por eso le puse yo semiancho del túnel B sub 0 y da como resultado el semiancho del silo. Ya. Pero la formulita aquí está clara. O sea, ustedes no entran con B aquí, entran con B0, semiancho del túnel. Está aquí en el Excel, está puesto. El peso unitario, la cohesión, el ángulo de fricción, coeficiente en reposo. ¿Y qué les da? Les da esta curva. Esta. Es la curva azul. Esta curva roja aparece aquí en este Excel cuando hay una sobrecarga. Cuando el Q es distinto de 0. Aquí pusimos 100, pero puede ser 0. Cuando le ponen 0, no debería aparecer la curva esta. Ahí está. Ahí desaparece. Y la sobrecarga es ese Q que está aquí. Es carga sobre la superficie. ¿Ya? Es una carga que está sobre la superficie. ¿Ya? Y rápidamente va a estabilizarse. ¿Ya? Esta curva es la misma que está acá. Ese valor que está aquí es este valor que el cual tiende. ¿Ya?
y aquí está la profundidad. Entonces esto es fácil de leer. Si la pregunta es, por ejemplo, como lo hice yo acá, evalúe otros métodos, hay cosas, hay que evaluarlo según la formulita. A propósito, en la fórmula Terzaghi, la carga se puede anular si la cohesión, si esta expresión se hace cero, ¿ya? Que significa que este numerador se hace cero, ¿ya? Entonces, si hay cohesión, tienen que evaluar primero eso, porque si se hace negativo, ya no lo, esto es cero. Ojo, no puede ser negativo. Entonces, por ejemplo, esta fórmula de Force-Mayer es evaluar con el ángulo de fricción, con el gamma y el V, que es el ancho del túnel. Y da eso. Y el de Birmauer también. Hay que buscar en la formulita y ver qué significa cada cosa. Si en algún momento no les da, por lo que sea, en este caso, por ejemplo, hay un ábaco. Entonces, créanle a los ábacos mejor. A veces las fórmulas no dan. Entonces, por ejemplo, no, este es otro. Entonces, cuando yo les di estas expresiones, yo les doy la figura. Entonces, aquí están todas las figuras, están todas dicho lo que significa cada una. Entonces, por ejemplo, en este caso, el Beer-Bauer, creo que esa formulita no resulta, pero este sí, el ábaco sí. Entonces, usen el ábaco. Siempre confirmen, vayan confirmando. Cuando hice la prueba salieron datos distintos, no daba lo mismo. Ya. Esta otra también. Esta resulta para ciertas profundidades nomás. Pero así me permitió evaluar y yo no cuento los números, yo cuento el procedimiento. Cuando ustedes me explican cómo llegaron al resultado, eso es lo que vale para mí. Ya. Entonces, se fijan, por ejemplo, aquí el alfa 1, cuando uno lo calculó, de a 1,26, pero si usa la tabla, el alfa 1 da 0,03. Entonces, yo le creo más a la tabla. Ya. Lo mismo esta, cuando se evalúa su Kiet, se evalúa tal como está ahí, pero no resultó, pero en este caso porque estamos hablando de 100 metros, y esta es una teoría que se hizo para bajas profundidades. Ya. Esta cuando se evaluó salió algo muy parecido a lo que nos daba con Terzaghi, así que está bien. Después Proto-Yakonov también es sabido que da bastante bien, entonces esa formulita está bien. ¿Se fijan? Después los métodos de sostenimiento. Esto es lo más interesante. Cuando se trabaja con el Proctor and White, hay que evaluar la carga sobre los marcos. Entonces, ¿cómo se hace? Primero se evalúa la altura de carga. Ya, eso es relativamente fácil. Por ejemplo, en este caso, hablamos de clase 4, la altura de carga está entre 0,25 y 0,35. La mayoría de los alumnos le puso 0,35 porque es el más desfavorable. Con eso llegamos a 7 toneladas por metro. No, es 7 toneladas, perdón. 2,5 toneladas por metro cuadrado. No, pues este 2,8 toneladas por metro cúbico, este por metro cuadrado. Este está malo, este es metro cuadrado. Este es metro cuadrado. Ya, con 7 toneladas por metro cuadrado. Pero los abacos están por pie. Ya. Entonces hay que irlo traduciendo. Los 2,8 metros de altura de roca se traducen a pie. Son 9,6, 9,2. Cada pie vale 0,30 a 48 metros. Entonces esto es 9,2 pies.
el peso unitario de la roca también se transforma a libra. Y queda 0,4586 kilos por libra, o sea, 550 libras por tonelada. Ya. Entonces, al multiplicar el peso unitario, que sería 156 libras por pie cúbico, usando marcos cada 4 pies, ya, se multiplica la roca, la altura de roca, 9,2 pies, 9,2 pies por 156 libras por pulgada cuadrada cúbica, da esto por pie cúbico, por pie cuadrado. Y multiplicado por 4 pies de separación da 5.740 libras por pie, en cada marco. ¿Ya? Y ese valor, el que se mete uno a esta tabla. ¿Ya? Entonces uno busca un valor superior a este, porque esta es la carga, y esta tabla son resistencias. Entonces la resistencia tiene que ser mayor que la carga. ¿Ya? Entonces se entra por el ancho del túnel. En este caso, estamos hablando de 4 metros, 13 pies de ancho, usamos el de 14. Ya. El túnel de 14 metros, buscamos qué valor es mayor a 5.700 y es 7.700. Y eso significa un marco de 5 por 5. ¿Ya? Así se usa esta tabla. ¿Ya? Y acá además te dice que use bloque de madera a no más de 40 pulgadas, o sea, no más de 1 metro. Si usa menos, mejor todavía. Pero eso te garantiza que ese marco funciona. ¿Ya? Con este otro abaco, esta otra forma. Aquí hay un abaco. Con este abaco uno define la altura de roca, pero esto es para túneles entre 2 y 5 metros. Entonces digo yo, la altura de roca va a ser, o sea, medio diámetro. ¿Ya? Medio diámetro. Esto tengo que estimarlo yo de acuerdo a la calidad, que sería esa curva, la B. Si estoy usando un túnel de 13 pies, voy por aquí y me cruzo con esta curva y saco este marco, 4 por 4 pulgadas, en 3 secciones. Ese sería el marco que necesito yo. ¿Ya? Para marcos a 0,9 metros. Y de aquí, si yo quiero saber, voy a tener una carga total de unas 14 toneladas. ¿Ya? Así se lee este marco, este abaco. Para pernos, esta expresión viene dentro de la presentación, que es el aumento de la carga de un arco de roca, que no es que se use directamente, solamente es para tener una idea. Ya, entonces esta es la formulita que se usa. Y más que nada se usan tablas. Esta es la forma antes de los modelos numéricos, pues siempre hay una alternativa de usar modelos numéricos. Espero yo hacer una clase con un chiquillo que trabaja en esto, que haga una clase con métodos numéricos para que comparemos cómo se va dando esto. ¿Ya? Entonces, en esta tabla de Laufer, yo tengo la clase de roca, tengo la roca, ¿ya? Y de esta calidad me saca inmediatamente un plazo de autosoporte, una longitud de excavación y una recomendación de perno y bóveda, de perno o chocre. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los pernos, 1 a 1,5 de separación. Eso. Y si usamos esta otra tabla, la de RAFU, ahí está también en general, ¿eh? No hay una precisión. ¿Ah? Son recomendaciones generales. ¿Ya? Y aquí está el arco de perno. ¿Ya? Y fíjense, esto, si usa la formulita, da en este caso 40 toneladas por metro.
Esa sería la capacidad que da adicional que da a la roca. ¿Ya? Y esta pregunta también con respecto a diferentes tablas, no dan todas iguales. Y eso siempre se lo voy a decir yo, siempre dan distintas. ¿Ya? Por ejemplo, la tabla de Laufer para este ejercicio da 3 a 5 centímetros en la bóveda. Pero la de Ewer da 7 a 8. ¿Ya? Y según el USRB, 12. ¿Se fijan? Que hay mucha variación. Lo último es con respecto a la NTM, que la NTM, los principios fundamentales son conceptuales. ¿Ya? Entonces, yo voy a pedir que me los describan, hablen de ellos, pero no números. ¿Ya? Excepto con esta tablita, que así, aquí sí uno puede encontrar algunas recomendaciones ya más como números. ¿Ya? Entonces, fíjense, que en este caso estamos considerando que es la clase 2, ¿ya? De acuerdo a la descripción del terreno, estamos hablando de clase 2, ¿ya? Entonces, en esta clase se recomienda un paso de avance 2,5, 3,5, ¿ya? Eso está aquí. Aquí está. Paso 2,5, 3,5. Fíjese que dan pernos locales. Acá son pernos sistemáticos, pero no dice a cuánto. Ah, no, sí está ahí. 1,5, 2,5. Claro, de longitud 4 metros. Ya. Entonces, aquí habla ya algo de la convergencia, despreciable. ¿Ya? Y dependiendo de cómo va resultando la excavación, se aumenta la cantidad de pernos, se aumenta el espesor del choque. ¿Ya? Y recomienda las divisiones de la frente. ¿Ya? Cosas que no hacen los otros modelos, las otras teorías. ¿Ya? No está todo dicho. Seguimos avanzando. Esto es como la primera parte de los diseños. ¿Ya? Yo le he advertido montones de veces esta cuestión de los túneles es muy amplio. Entonces, en resumen, nosotros vimos, vamos a ver, por ejemplo, miren, vimos historia y tipología, ¿no es cierto? Vamos a buscar aquí. Yo lo que quiero hacer un pequeño resumen. Aquí está. ¿Ya? Solo basándonos en esto. ¿Ya? Nosotros vimos el diseño elástico y plástico. Eso es de la teoría de la elasticidad, los valores que dan si fuera una roca sólida. Plástico, si se va rompiendo, esa roca sólida se rompe, pero sigue siendo una roca sólida. Teorías de carga son las teorías para suelo ya muy fracturado y usando marcos. Para eso está orientado las teorías de carga. Y el nuevo método austriaco está orientado para pernos y choque, ¿ya? Para método flexible. En este caso ya vamos a empezar a entrar a trabajar con modelos y con deformaciones, ¿ya? Pero junto con eso, si se fijaron, había había un comentario importante que hablaba de que es un diseño empírico. Entonces, por eso que del método austriaco se derivan dos nuevas formas de ver los túneles. Una es las clasificaciones geotécnicas, que a lo mejor ya las han visto, que es muy empírico. ¿Ya? Es un trabajo estadístico. O sea, de la estadística salen inmediatamente los refuerzos. Se parece mucho a las tablas que hemos visto, ¿ya? Pero esto es mucho más sofisticado. Pero sigue siendo estadístico. Y el método de convergencia-confinamiento, que es el mismo método del método elástico y plástico, pero un poco más refinado, que se usa de apoyo para los modelos numéricos. ¿Ya? Entonces,
vamos a ver que todo va a converger. ¿Ya? Todo entrega una parte de la información. Ninguno de los métodos trabaja solo. ¿Ya? Es muy curioso. Ya, chiquillos, son las 9:10. Escucha, yo lamento que no estuvieran los demás, porque sobre todo los videos están buenos para entender, para empezar a entender la secuencia. Después, en la otra unidad, vamos a pasar los métodos de ejecución de túneles. ¿Ya? Y vamos a cerrar con los métodos más sofisticados de cálculo. Y ahí yo creo que se les va a aclarar muchas cosas. Ya, pues. Hoy ustedes entonces la próxima semana tienen una semana de interludio, entiendo. ¿Así es? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces la siguiente, a la vuelta, yo les voy a pasar la prueba el día martes, para el lunes poderlo aprovechar. Y vamos a seguir avanzando. Yo creo que voy a pasar las clasificaciones, no sé qué. Porque si no, no alcanzo. Pues ustedes ya han visto que mi calendario ya no me da más. Siempre voy a estar tratando de ir para atrás, de ver que no quede nada sin que lo veamos. Entonces, les voy a mostrar el calendario. Nosotros estamos aquí. Yo había pensado hacer la prueba aquí, pero no alcanzamos. Entonces, la voy a hacer el 19. ¿Ya? Y aquí voy a empezar a pasar esto, excavación en roca, claro. Excavación en roca voy a pasar. Después excavación en suelo. Claro, sí, mejor. El 19 hacemos la prueba. Excavación en suelo. Y acá puede ser excavación mecanizada. Ya tenemos ahí el día 2 de noviembre. Pues podría ser esa prueba sobre eso nomás. Ya. Y dejo para la última semana la parte más complicada, que por eso lo estoy dejando ahí, porque esta parte es la que condensa todo. ¿Ya? Y esas son las clases que yo quiero darle más importancia. Y ahí voy a tratar de que veamos modelos numéricos. ¿Ya? Porque si hacemos modelos numéricos no van a entender el concepto que hay detrás. Si hubiésemos hecho modelos numéricos desde el principio no lo habría entendido. Espero que entiendan algo, porque esto es complicado. Ya, chiquillos, los dejo. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Ya, que esté bien. Chao, Chau. profesor, adiós, que esté bien, chao, chao. 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 Estén bien.